Vamos a dar por inaugurado este tercer ciclo año 2025 de este 48º Seminario Internacional que tiene como título Fundamentos de la Inteligencia, de fuentes abiertas o sin. La misma que va a estar a cargo del doctor Luis Ángel Ortega Gasca, experto internacional en seguridad integral, en inteligencia, en ciberseguridad, tecnologías de la información y telecomunicaciones. Por favor, maestro, antes de dar inicio, usted nos pudiera regalar su semblanza para los que ya nos acompañan. Posteriormente, para todos los que van a ver este video en el canal de YouTube, a nombre del directorio del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, colaboradores en el Perú y colaboradores en el extranjero, siempre es un altísimo honor, un privilegio académico e intelectual contar con la participación de ponentes y de expertos internacionales para poder educar a nuestros seguidores, a los ciudadanos del Perú y de esta parte del mundo. El maestro nos acompaña remotamente desde el hermano país de México. Por favor, doctor Luis, si nos pudiera regalar aspectos de su semblanza, Con, maestro. con gusto bueno, a lo mejor ya en la postproducción lo hacemos más en detalle, pero pues este soy yo. Yo tengo ya algunos años, voy para las 4 décadas, dedicándome a la tecnología. Desde muy niño, como bien mencionaba Daniel, pues he programado al día de hoy con este cúmulo de experiencias acumuladas, llamémosla, por decirlo de alguna manera suave, pues tengo intereses en diferentes aspectos de la seguridad integral, la seguridad corporativa, la ciberseguridad, pero tenezco algunas asociaciones, de entre ellas de las más importantes del mundo en el tema de la seguridad, y pues aquí estoy a sus órdenes. Aquí está la semblanza en pantalla, y mi LinkedIn también lo pueden consultar por acá. En honor a aquellos que nos hicieron el favor de llegar a tiempo, pues yo creo que debemos de empezar puntualmente. Entonces, permítanme rápidamente ir al primer tema y empezar por el principio, ¿no? Los peligros. Cuando nosotros hacemos cualquier navegación, cualquier consulta, cualquier desarrollo de una actividad, evidentemente e inadvertidamente tenemos un conjunto de peligros que están ahí presentes en algo que llamo el quinto dominio, y que no es algo que yo solamente proponga, sino viene de una definición de índole militar. Tenemos el dominio marítimo, el dominio terrestre, el dominio aéreo, el espacio y el ciberespacio. Precisamente al quinto dominio se le conoce como el ciberespacio. Son los escenarios donde se pueden concebir y desarrollar enfrentamientos, batallas. Y entonces es importante saber que OTAN está trabajando también en el uso de una definición para un sexto dominio, que sea el dominio del conocimiento. Pero en este quinto dominio, todos los que navegamos, usamos y procuramos acciones en el ciberespacio, estamos sujetos a una serie de amenazas que en el desarrollo del OSINT tenemos que conocer, porque riesgo que no se conoce no se puede prevenir. Em, Quizás para algunos sean términos nuevos. Ahorita platicaremos de la antigüedad de algunos de ellos, que es sorprendente, pero una de los riesgos que podemos enfrentarnos es con el malware de tipo gusano, tipo worm, que se propaga sin intervención humana. Seguramente, y si no, se los comento, han oído hablar de los rootkits. Los rootkits son pedazos, componentes de software que ocultan su presencia y que se instalan muy abajo a nivel sistema operativo, y permanecen, por supuesto, activos durante todo el arranque de un sistema, tanto un dispositivo móvil como un dispositivo personal de cómputo. Está el spyware, el software espía, que está siempre monitoreando la actividad del usuario, filtrando, minando información, recabando todo lo que está uno haciendo.
Está, por supuesto, el adware, que nos muestra anuncios no deseados, y el ransomware, que pues cifra, hace ilegible la información y exige un rescate para poderla liberar. Los troyanos, que bueno, se disfrazan de software legítimo, un juego, una aplicación, un- una llave para liberar un programa, pues no es más que seguramente un troyano, que lo único que hace es regalarle, o lo único que hacemos es regalarle el acceso a alguien más a nuestra computadora para que lo utilice dentro de un ataque. El primer worm conocido es el worm Creeper, que fue un experimento universitario diseñado por Bob Thomas. Imagínense, en ARPANET en el año de 1971 y con un foco muy dirigido a los ordenadores DEC PDP-10. Entonces, vemos que los gusanos no es realmente un componente de software o un peligro realmente nuevo. Seguramente el primer delincuente informático tampoco les es muy conocido, pero precisamente es Robert Tappan Morris en 1990. Y eso porque en 1986 se promueve por primera vez la ley que habla sobre el abuso y el fraude informático. A ver, en contexto, la primera computadora personal apareció en 1981, unos cuantos años después, 5 años a partir de la aparición de la computadora personal, la IBM PC, que se hizo popular ya en los hogares, ya llegó a cada lugar, popularizó el cómputo. Antes estaba prácticamente supeditado a las grandes universidades, los grandes centros de investigación, las agencias gubernamentales. Y miren, este gusano Morris, que tenía la particularidad de autopropagarse y aprovechar servicios que aún al día de hoy se siguen usando, como el Simple Mail Transfer Protocol, el protocolo de red TCP, Finger, ya no es muy común, pero son componentes de software que en aquel entonces se ocuparon precisamente para hacer esa propagación. Eh, Déjenme ahorita cerrar aquí algunas notificaciones de audio para que no nos esté viciando. Muy bien. Entonces, es Robert Tappan posteriormente se convirtió en el jefe de seguridad de la NSA. Entonces, bueno, ahí vemos su evolución de ser el primer delincuente a ser el director de la Agencia de Seguridad Nacional en Estados Unidos. Y bueno, como resultado de este gusano, 6,000 equipos se infectaron entre la NASA, las universidades de Berkeley, Stanford, MIT, el Pentágono, durante casi 72 horas. El primer ransomware tampoco es nuevo. El primer ransomware data de 1989. Imagínense, para algunos, sobre todo para las nuevas generaciones, la palabra ransomware les parecería de ser un sustantivo o un adjetivo clasificador de software relativamente nuevo, pero no. Realmente en 1989, en una conferencia de la Organización Mundial de la Salud, a través de estos disquetes que vemos en pantalla, que ya no se ocupan, disquetes flexibles de 5 1/4, se distribuyó este software que tenía programado una bomba lógica. Es decir, tú arrancabas tu computadora cierto número de veces, 90 para ser exactos, y al 90 reiniciado o al 90 día de que estabas ocupando, normalmente antes las computadoras se apagaban, ahorita ya muchos se acostumbran a dejarla encendida, pero antes se apagaban. Entonces el software estaba contando cuántas veces se apagaba y se encendía la computadora, y al llegar al número 90, ¡pum!, te ponía un mensaje donde, basado en el honor, pedía que depositara uno en un apartado postal $189. Eh, por ahí, Alexander, creo que tenías alguna duda. Veo que abrió micrófono. Si no, ayúdanos con... Ok, gracias. Entonces, bueno, a eso voy, que es un ransomware, y la palabra ransomware pues data del siglo pasado, no es un término nuevo. Ahora, cuando extendemos el análisis de las amenazas que estamos sujetos en el ciberespacio, pues tenemos también que mencionar los keyloggers,
son softwares que se instalan en nuestro equipo o en nuestro dispositivo móvil y que están registrando todas las pulsaciones del teclado, nuestras contraseñas, las claves bancarias, los números de tarjeta de crédito, información sensible, números de identidad, DNIs, cédula profesional, quizás la CURP, que es un DNI que manejamos acá en México, pues son datos que llegan a tener un valor en el mercado, que permiten incluso facilitar la suplantación de identidades y que pueden ser sujetos de delincuentes que, aprovechando esta información capturada a través de los keyloggers, hagan mal uso de ello, ¿no? Está el fileless malware, donde ni siquiera tenemos que instalar, ni se tiene que instalar absolutamente nada en nuestro equipo de cómputo. Estamos navegando, se aprovecha alguna vulnerabilidad de navegador o de algún otro software y bueno, se está ejecutando, infiltrando nuestro equipo de cómputo. Están los cryptojackers, de hecho, he tenido situaciones de control con algunos de las personas y de las empresas a las que asesoramos, donde hay mineros de datos ocupando tiempo CPU, recursos empresariales, haciendo este minado no autorizado de criptomonedas que bueno, se detectan y se nulifican y eliminan. Están los botnets, hablábamos hace unos slides sobre los troyanos, donde no existe nada gratis, no existe software gratis, lo hemos platicado en otras sesiones. Entonces, de repente que si tengo una clave o un crack que me lo consiguieron, pues lo único que estamos haciendo es instalando un troyano que va a permitir que alguien tome control de nuestro equipo e incluso pueda cometer delitos informáticos de ataques de denegación de servicio, de diseminación a lo mejor de información o de pornografía infantil, sin que tengamos conciencia, simplemente por el hecho de haber instalado un software que compramos a $5 ahí en la esquina, ¿no? Están las bombas lógicas que veíamos el ejemplo en el primer ransomware, que se activan bajo cierta condición. Y están los wipers que van más allá del ransomware. Aquí el objetivo es destruir de manera irreversible los datos que tiene bajo su poder. Stuxnet en 2010 es la primera ciberarma documentada, o sea, documentada en el sentido de que llegó a los medios masivos de comunicación y tenía, ahorita que mencionaba el maestro Daniel, tenemos público en Irán, pues tenía como objetivo precisamente el programa nuclear de Irán y los equipos que servían para producir uranio enriquecido. Claro, después hubo unas migraciones que les permitió atacar también otro tipo de infraestructura, pero estaba basado en atacar los PLCs de la marca Siemens y explico un poquito más adelante precisamente de qué va. Estos equipos que vemos en pantalla son las centrifugadoras cuyo propósito era enriquecer el uranio. Stuxnet, pues lo que hace es explotar vulnerabilidades de día cero, lo vamos a ver un poquito más adelante, que es una vulnerabilidad donde se documentan, donde podemos consultarlas y vulnerabilidades desconocidas que permitieron infectar los sistemas destinos. Claro, estaba centrado como les decía, en los equipos que se utilizan en el enriquecimiento de uranio, pero pues después también se pudo documentar que también atacó otro tipo de infraestructura crítica. Ahora, em, esta ciberarma que la conocemos en el 2010 a través de una investigación de diversas casas de software de protección de endpoints, de antivirus en aquel entonces, pues se cree que se empezó a desarrollar desde 2005. Imagínense, tenemos una condición que fue las imágenes satelitales donde Estados Unidos detectaba, bueno, no se puede decir que Estados Unidos, pero pues la comunidad supone que de allá proviene la amenaza en conjunto con Israel, pero tenían esta inteligencia de imágenes satelitales donde observaban que existía
definitivamente el desarrollo de infraestructura bajo tierra que apuntaba al programa nuclear. Y bueno, entonces crearon un componente de cómputo que era capaz de dirigir sus ataques hacia computadoras Windows que servían de controladoras de los PLCs Siemens. Es decir, yo tenía un software, o ellos tenían un software de control donde se enviaban las instrucciones a los PLCs y esos softwares corrían sobre Windows. En aquel entonces era Windows XP y Windows 7 los que preponderantemente se encontraban en el mercado. Y esa vulnerabilidad que vemos aquí, la CB2010, es una de las que los investigadores detectaron que se usaban como vectores de propagación. Entonces, el software Stuxnet tomaba control de la computadora Windows, específicamente del software de Siemens, le enviaba instrucciones a los PLCs, que son estos microcomputadores que controlaban la operación de las centrifugadoras y al mismo tiempo reportaban que todo estaba bien. Entonces los supervisores no podían saber hasta que ya era un problema evidente, lo veíamos en la imagen anterior, cómo aparece destruido completamente la parte externa de esta planta nuclear, de esta planta de enriquecimiento de uranio. Obviamente no hay fotografías, recuerden que es infraestructura crítica y además en Irán pues no íbamos a tener fotografías de qué pasó por dentro, pero eso es lo que lograban ya cuando tenían el problema encima, que se estaban autodestruyendo las centrifugadoras, pues ya era irreversible. Entonces degradabas la vida útil y dañabas físicamente la infraestructura partiendo de esta ciberarma implantada inicialmente a través de una memoria USB, pero que se propagaba por la red operativa, infectando una y otra computadora y entonces tomando control de uno y otro PLC para destruir. Vamos, todo un componente interesante de la ciberguerra. WannaCry, seguramente ya algunos se acordarán, fue el primer ransomware que exigía pagos en criptomonedas. Tampoco es algo nuevo, estamos hablando de 2017 y donde se tuvieron reportes por todo el mundo con propagación en pocos días, llegando pues a ser una verdadera amenaza que también llegó a los medios de comunicación masivo y que es muy famosa y muy conocida. Hay otros tipos de malware como el que te simula, te asusta diciendo que estás infectado, su dispositivo móvil, seguramente lo han visto, está infectado, haga clic aquí para solucionarlo. Bueno, es el scareware, engaña al usuario. Está el malvertising que propaga el malware a través de anuncios, los que crean backdoors, accesos ocultos no autorizados, las amenazas persistentes avanzadas, donde es todo un tema. eh, Pegasus y otros softwares permiten el espionaje focalizado de una manera casi indetectable a periodistas, a comunicadores, a personas de interés. Es un spyware avanzado. Déjeme quitar también otro audio que nos está por aquí, metiendo ruido a la conferencia. Eh, Aquí hay un ejemplo de un scareware, ¿no? Es malware detectado, Google, tu iPhone está infectado y dale clic para repararlo. Bueno, ahí nos está induciendo de alguna manera a caer en la trampa. Esto que vemos en pantalla son unos extractos del manual de Pegasus, donde podemos notar que pues, hay unos colectores de datos, donde se tiene acceso a las fotografías, al micrófono, a los correos, a los mensajes, prácticamente a toda la actividad de la persona objetivo. Y no es la única amenaza avanzada persistente. Vamos, hay varias de ellas que están viendo aquí en pantalla que tienen como clientes, sí, a las fuerzas del orden,
sí a las áreas de seguridad e inteligencia nacional, pero se ha descubierto y hay investigaciones públicamente disponibles que han sido usados también por la delincuencia organizada para estar al pendiente de sus objetivos y personas de interés. Las técnicas de ataque más comunes son las de man in the middle, por supuesto la ingeniería social, manipulando al objetivo para obtener acceso o manipulando a las personas cercanas al objetivo para obtener el acceso. Los exploits de día cero, como el que veíamos se ocupó en 2010 con Stuxnet, los ataques distribuidos de denegación de servicios que saturan la capacidad de los servidores para atender y por tanto degradan la operación, atentan contra la disponibilidad. Ejemplos como el que yo personalmente recibí, este correo que están viendo es de un servicio de paquetería muy común acá en México, se llama Estafeta, y si observan, el correo viene de Esteafeta y vamos, te dice que el paquete está retenido. Seguramente les ha llegado a ustedes en sus diferentes países también mensajes de texto de WhatsApp y de diferentes fuentes con un speech similar, donde te invitan a actualizar tu información y lo que hacen es ir recopilando información del objetivo, bueno, ahorita dónde vive, confirman que el correo es del destino, el número telefónico y entre piezas y pedazos de información se va reconstruyendo todo un perfil. Están también ataques como el que vemos aquí de banco, que aparentemente es igual, pero están utilizando unas letras del alfabeto cirílico y por tanto es imperceptible visualmente que estamos cayendo en una trampa en otro de los videos que están aquí en en el sitio web, en el Yahoo, perdón, en el YouTube del instituto, podrán ver algunas técnicas que les permitirán detectar como buena práctica qué hacer antes de darle clic a este tipo de amenazas. Y bueno, está el phishing, que es una de las más comunes, ya no es la más común, pero es una de las más comunes y la inyección SQL, el tuneleo de DNS, cross-site scripting, que es insertar código malicioso en un sitio que o divulgue o te lleva a otro sitio de manera imperceptible. Entonces, estas técnicas son las amenazas, algunas, en las que cualquier investigador, cualquier periodista, cualquier ciudadano navegando está expuesto en Internet. Eh, Aquí un mensaje, bueno, se los leo a lo largo de la historia. Cada vez que una civilización ha alcanzado un nivel de conocimiento muy superior a sus contemporáneos, pues sus logros se perciben como prodigios inexplicables, ¿no? El tema parece magia, es algo sobrenatural. Bueno, es también eh, producto de que no se tienen las herramientas conceptuales para poder visualizar. El tema de mucha gente percibe la inteligencia artificial como una amenaza, bueno, porque no comprende los conceptos que están adyacentes y porque Hollywood se ha encargado de hacernos llegar información que confunda. Entonces, es algo que quiero dejar como mensaje, como reflexión. Y platicaba hace unos slides atrás sobre las vulnerabilidades. Bueno, hay un sistema que está públicamente disponible donde podemos saber las vulnerabilidades específicas, quién y qué la tiene. No son de día cero, pero antes de que salgan documentadas, si hay un investigador que las conoce, normalmente el procedimiento es notificárselo al fabricante. En ese momento, entre que un investigador, un hacker de sombrero blanco o de sombrero negro, eh, detecta la vulnerabilidad y la manifiesta, y el tiempo en que transcurre y se publica dentro de un CVE, o sea, un CVE tiene un nombre, tiene un método y nos dice qué versión de qué software tiene alguna vulnerabilidad que puede ser explotable. Bueno, en ese momento, cuando ya sale publicada, hay una base de datos común donde podemos voltear a ver si el software que tenemos representa un riesgo como tal. He escrito algunos artículos, en particular este que están viendo en pantalla, donde pueden echar un ojo un poquito con más detalle
a este sistema de clasificación de la gravedad, que es el CBSS, y de documentación de la vulnerabilidad, que es el CVE. Y creo que hay alguna duda por ahí. No, Alejandrina, ¿nos ayudas con tu micrófono, por favor? Gracias. Bueno, ahora les invito a voltear a ver, porque es fascinante, esta página de la Organización para Cooperación y Desarrollo Económico, donde viene monitoreando estrictamente medios, no es un trabajo más allá de los medios de información o de comunicación masiva, de cuáles son los incidentes de peligro que están relacionados con la inteligencia artificial. Traigo a colación, porque es importante voltear a ver, este artículo que publica sobre la aprobación de la FDA. Les leo: Paradromics es una empresa estadounidense de neurotecnología y reciben ya la aprobación de la FDA para iniciar ensayos en humanos en las interfaces cerebro-computadora, usada por inteligencia artificial, y que está diseñado para restaurar, originalmente ese es el objetivo, el habla en personas con discapacidad motora grave. Este ensayo va a evaluar la seguridad del dispositivo, su capacidad para permitir el habla sintetizada y la comunicación por texto. Entonces, esto ya es una realidad comercial, médica y, por supuesto de investigación, que seguramente tendrá implicaciones y repercusiones en otros aspectos. Y es ahí donde existen los peligros inherentes. Está, por ejemplo, este otro artículo, también yo no lo conocía y lo comparto, donde hay documentos internos de Meta que ordenó detener y ocultar investigaciones que demostraban que sus plataformas impulsadas por inteligencia artificial, incluyendo Facebook e Instagram, dañan causalmente la salud mental de los usuarios, especialmente de los menores de edad. Y a pesar de la evidencia clara del estudio, el proyecto Mercury de 2020, Meta suprimió los hallazgos, prácticamente engañó al público, a los reguladores, y por supuesto esto agrava los riesgos de salud existente en esta población destino. Luis, Sí, Luis, por supuesto. Adelante, Daniel, por favor. muy importante lo que acabas de señalar. Te interrumpo, maestro. Usted como experto internacional nos acompaña remotamente desde el hermano país de México. Los buscadores tradicionales que utilizábamos en el Windows, ahora estos buscadores que vienen con inteligencia artificial, ¿cuál es, a lo que vas señalando, cuál es el peligro que se está dando con estos buscadores que ahora vienen con inteligencia artificial? Maestro, por favor, en relación a lo que acaba de estar señalando en su presentación maravillosa. Pues gracias. Yo creo que hay varios peligros. Uno es que en una búsqueda inocua, en el caso de los menores de edad, que son unas mentes tan moldeables que pueden alterar su percepción de lo que es real y de lo que es no, de lo que es deseable y de lo que es no, tocar su autoestima, simplemente llevándolos a páginas donde con publicidad pagada se insertan los mensajes que se quieren insertar por los que tienen el poder adquisitivo para ello, o por la realidad que nos quieren presentar los buscadores. No olvidemos que pues Google, los buscadores más ocupados, realmente es una empresa de publicidad, donde la mayor cantidad de su profit, pues por supuesto, viene de la publicidad. ¿Y de qué manera puede hacer una publicidad que le reditúe más? Pues a través del perfilamiento de los usuarios, de sus actividades, de sus gustos, de sus comportamientos. Lo mismo sucede con Facebook, lo mismo sucede con Instagram, lo mismo sucede con TikTok. Y podemos pasarnos toda la tarde mencionando diferentes aspectos de búsqueda, donde el muchacho o la señora o el señor hace una búsqueda y termina eh, el motor dándonos lo que quiere darnos o lo que le ritúa más a las compañías pues, que detentan la propiedad de estos motores de búsqueda. ¿Qué es lo recomendable?
pues usar buscadores que no permitan la trazabilidad, que permitan buscar en anonimidad, como por ejemplo un navegador como Brave o un sistema operativo como Graphene OS en tu dispositivo móvil. Desafortunadamente tendría que ser de los Pixel o Lineage OS, también instalado en un dispositivo Android, donde hay ciertas salvaguardas para garantizar la no relación entre el usuario con sus búsquedas ni con sus preferencias para mantener esta anonimicidad a la que todos, privacidad a la que todos tenemos derecho en el ciberespacio. Yo en lo personal, la única red social que utilizo es LinkedIn por temas pues profesionales. Tuve Twitter, ya no lo utilizo y por supuesto ya cerré todas las demás redes sociales. Es una práctica que les recomiendo. Pero muchas gracias por la pregunta, Daniel, y creo que es muy pertinente el que los padres volteemos a ver lo que están haciendo los niños en sus cuartos, porque ha evolucionado de aquellas eh, revistas, documentación que antes atesoraban abajo del colchón, a tener en la soledad de sus habitaciones cualquier cantidad de peligros de los que como padres estamos ajenos y que pueden deformar su percepción y su autoestima y obviamente pues atentar en general con una degradación completa de la humanidad. Es mi opinión y es como tal un gusto compartirla por aquí. Em, Hablamos también del uso de las unidades militares rusas en el despliegue de drones habilitados con inteligencia artificial y enjambres de drones en Ucrania, y esto ocasiona una destrucción significativa de la infraestructura militar y civil, lesiones, muertes, ofensivas a gran escala que han matado varias personas, herido a otras, dañado instalaciones estratégicas, energéticas, residenciales, de agua en muchísimas regiones de Ucrania. Bueno, y hoy vemos Ucrania, pero le hace que puede ser cualquiera de los países del continente porque al final es un laboratorio que está exponiendo tecnologías contra tecnologías y que hay evidencias de que ya se están propagando por nuestro continente y desafortunadamente en manos de la delincuencia organizada va a ser un grave problema de seguridad nacional para todos nuestros países. Deepfakes, como recientemente en este mes vimos las inundaciones severas en Vietnam Central, donde hubieron videos falsos circulando que mostraban obviamente generados con inteligencia artificial, que mostraban a personas en situaciones de peligro, deepfakes que engañaron al público, causaron angustia emocional, obstaculizaron esfuerzos de rescate, fueron explotados para hacer recaudaciones y obtener ganancias y visualizaciones no autorizadas, agravando la confusión y el daño social durante el desastre. Tenemos también investigaciones y simulaciones en China donde se demuestra que las IAs generativas están insertando publicidad pagada, no revelada como tal, insertando información personal, divulgando números de teléfono dentro de los resultados de búsqueda y otros datos personales. Y esta práctica, el insertar publicidad disfrazada de un producto de una IA, pues vulnera los derechos del consumidor, viola las leyes de privacidad y las empresas están explotando la optimización para motores generativos para manipular el contenido y hacer que los usuarios de una IA generativa se vuelven clientes y bueno, se derive en unos fines comerciales. Tenemos también como otro ejemplo de voltear a ver, donde investigadores militares chinos han simulado el uso de 1,000, 2,000 drones habilitados con IA, equipados con jammers, con inhibidores electrónicos, que podrían interrumpir, si se requieren, las comunicaciones satelitales de Starlink, que creo van en algo de los 12 gigahertz, en Taiwán durante un posible conflicto. Y esto específicamente esa frecuencia, pero podríamos estar volteando a ver un arsenal listo para poder intervenir las comunicaciones
en una guerra electromagnética. Este estudio destaca la escala, los desafíos técnicos en el uso de los algoritmos, los sistemas autónomos para la guerra electrónica contra infraestructura crítica. Aunque no ha ocurrido ningún incidente real, ya están preparados los escenarios para poderlo desplegar. Y bueno, así como estas noticias podemos darle una revisada a todo lo que está en este portal que les comparto, en realidad en las preocupaciones del uso de la inteligencia artificial. No son los únicos riesgos. Todos conocemos, y si no, si hay muy jóvenes aquí en el público, lo comento, el caso de Pris, donde las grandes proveedoras de servicios y de infraestructura de Internet compartían información con la Agencia Central de Inteligencia y, bueno, provocaban que líderes mundiales tenían espionaje específico, tal cual, y que permitía correlacionar pues informaciones de seguridad nacional, líderes como Angela Merkel, como Barack Obama y otros en el mundo. Está documentado que estaban espiados por este programa. Incluso también en México, en aquel entonces el presidente estuvo dentro dentro de estas situaciones. En nuestros equipos de cómputo personales, en nuestros dispositivos móviles, no solo están las aplicaciones que, digamos, corren a nivel usuario, no solo está el sistema operativo, sino hay niveles inferiores de software que están ejecutándose en nuestros equipos y que con esos diferentes ¿Qué niveles vamos a hacer? de seguridad y privilegios. Héctor, por ahí, gracias por mutear, pero si tiene alguna duda, nos escriben y Daniel arbitrea las comunicaciones para que podamos platicar. Tenemos entonces software que puede estar ejecutándose de manera imperceptible en nuestros dispositivos móviles, más allá, más abajo de lo que es un sistema operativo y unas aplicaciones de usuario que podrían ser puertas de entrada al respecto de la seguridad y al respecto de los riesgos que estamos expuestos. Les dejo por ahí algunas lecturas ampliadas, algunos artículos precisamente sobre de estos temas para los que deseen ahondar más en esta situación. Y entrando en materia, bueno, pues es importante definir. Entonces, platicaremos de algunas definiciones de las inteligencias de fuentes abiertas y para la Interpol, la inteligencia de fuentes abiertas es la información obtenida de fuentes disponibles públicamente para ser utilizada en un contexto de inteligencia. Para SANS, que es una organización muy reconocida en temas de tecnología y seguridad, la inteligencia de fuentes abiertas se refiere a información proveniente de datos inmateriales disponibles públicamente, obtenidos de forma legal para apoyar investigaciones, análisis y toma de decisiones. Aquí vemos otra definición. La inteligencia de fuentes abiertas implica recopilar, analizar y verificar información de fuentes accesibles al público como redes sociales, imágenes satelitales, bases de datos en línea, para documentar e investigar abusos. Human Rights Watch, ¿no? Aquí vemos otra definición que es el análisis, colección y procesamiento de información públicamente disponible, incluyendo contenido en línea que puede ser usado como evidencia en procedimientos ante la corte, ¿no? Otra definición más. Y bueno, tenemos diferentes definiciones, incluyendo la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, que habla de que la inteligencia de fuentes abiertas implica la recopilación, procesamiento y análisis sistemático de información de fuentes disponibles públicamente que se utiliza para apoyar la gobernanza pública, la diligencia debida, due diligence corporativa y la aplicación de la ley.
vemos diferentes colores y sabores de las definiciones de OSINT y bueno, entonces pasamos a entender que dentro del quinto dominio tenemos una serie de riesgos y que OSINT implica tomar las precauciones para que un investigador pueda desarrollar sus actividades de una manera segura. Este proceso de la información recopilada a través de inteligencia de fuentes abiertas, y ahorita vamos a ver los diferentes tipos de inteligencias que hay, pues va a permitir a los periodistas, a los investigadores, a otros profesionales encontrar información relevante para sus trabajos. También a las fuerzas de seguridad, a las fuerzas del orden, las va a apoyar para las operaciones, para la preparación o para la investigación. A las empresas y corporaciones les va a permitir conocer a los competidores, al mercado, a protegerse y adelantarse a las amenazas. Y desde el punto de vista de la seguridad, va a ayudar a identificar vulnerabilidades en sistemas, redes, en las mismas organizaciones y amenazas potenciales. Dentro del contexto del quinto dominio, tenemos la inteligencia de amenazas que se va a enfocar en recopilar y analizar los datos de las amenazas actuales, de las potenciales, e incluir las tácticas, técnicas y procedimientos. De hecho, hay páginas que nos permiten conocer como tal las existentes, eh, de los atacantes que pueden emplear contra nosotros y los indicadores de compromiso. La inteligencia estratégica que nos va en un enfoque de tendencia mucho más amplias dentro del panorama de amenazas, permitirá a las organizaciones, al Estado, comprender el contexto de estas amenazas y tomar decisiones estratégicas de largo plazo. Está la inteligencia táctica, donde ya tomamos en cuenta los indicadores de compromiso específicos, direcciones IP, archivos sospechosos, y entonces podemos hacer una detección y respuesta rápida a amenazas. Y la inteligencia operacional, que nos vamos a centrar en las herramientas y las técnicas específicas que los atacantes utilizan para lograr sus objetivos, ayudando a comprender cómo operan y por tanto cómo contrarrestarlos. Los tipos de inteligencia son vastos. La inteligencia humana, que sigue siendo ocupada en el día a día de las investigaciones y de las anticipaciones, que consiste en recopilar a través de fuentes humanas o infiltrar las organizaciones para traer información sustantiva dentro de los procesos y escenarios de análisis. La inteligencia de señales, que se basa en la intersección de comunicaciones electrónicas, correos, llamadas, mensajes, la inteligencia de imágenes y la inteligencia georreferenciada geoespacial, donde tenemos mapas, coordenadas, históricos de imágenes satelitales, comparativas, la inteligencia de medidas y señales que capturan firmas únicas, radiación, vibraciones, trazas químicas, trazas sónicas. Podemos, en el sistema de seguridad en México, hay una tendencia, desafortunadamente, a la alza del robo a los transportes de carga. A través de este tipo de inteligencia podemos determinar cuando se enciende un jammer que inhibe las comunicaciones y sirve como precuela a la ejecución de un asalto a los transportes. Tenemos la inteligencia técnica, donde se analizan las herramientas, las armas que utilizan los contrarios y bueno, se toman previsiones, acciones e investigaciones. La inteligencia médica, donde los registros médicos, los exámenes fisiológicos determinan la salud o las condiciones médicas particulares o las alergias que deben ser consideradas y que incluso algunos países, sus fuerzas de inteligencia, utilizan para diseñar armas de precisión o armas de firma biológica dirigidas. La inteligencia financiera sobre el movimiento de los recursos, las acciones monetarias, la inteligencia de señales, que se puede dividir en la de comunicaciones, en la electrónica, en los instrumentos de telemetría, de misiles, de aeronaves, de pruebas, y por supuesto, todo lo que esté
accesible públicamente de las inteligencias anteriores, forma parte de la inteligencia de fuentes abiertas. Y hay subdisciplinas propias donde aprovechamos cualquier fuente de información abierta. Si lo vemos en un macrodiagrama, pues tenemos aquí como tal lo que estuvimos platicando, los diferentes tipos de inteligencia, cómo se van agrupando y llegamos a puntos específicos de información, por ejemplo, en inteligencia electroóptica, el seguimiento de misiles, los sensores tácticos, la medición óptica de explosiones nucleares, el espectroscopio, la parte hiperespectral, los sensores infrarrojos espaciales de observación, en inteligencia nuclear, por ejemplo, en el radar de línea de visión, los radares de apertura sintética y sintética inversa que nos permiten desde el espacio o desde posiciones que no irrumpen la soberanía de cualquier país, atravesar, así haya un huracán, así haya nubes, atraviesa y se puede ver hasta lo que está en tierra o en agua, ¿no? Entonces, todas estas fuentes, si se encuentran públicamente disponibles, se vuelven parte del OSINT, incluyendo la parte legal, corporativa, la parte cibernética, la parte web y la parte de redes sociales. Este es el contexto en el que transcurre la inteligencia de fuentes abiertas. Ahora, eh, ¿cómo se hace una operación segura en este entorno del quinto dominio? Bueno, eh, la seguridad es crítica, por ahí hay un micrófono, si hay alguna duda me comentan, ¿no? Entonces, el investigador debe de asumir que todo lo que hace puede ser rastreado y por tanto hay que emplear una arquitectura defensiva sólida, una separación de entornos mediante máquinas virtuales o mediante hardware dedicado, va a evitar que las actividades cotidianas comprometan la investigación. Eh, mi sugerencia es utilizar Unix, ahorita lo vamos a ver, como un gateway ideal, ya que enruta todo el tráfico a través de Tor desde diseño y por otro lado utilizar Kali Linux como sistema operativo que contiene las herramientas de análisis forense, de navegación web segura, de análisis de redes y más. Y las notas podrían tomarse, por ejemplo, en Obsidian, que es también una plataforma de fuentes abiertas. Esto lo podemos ver como tal en este slide, donde les pongo esa separación de entornos, el usar Unix, así se escribe, pero se pronuncia como Unix como gateway, Kali Linux como sistema operativo y bueno, tomar notas puede ser en otro host o en el mismo de Kali Linux usando Obsidian. Ahora, ¿esto cómo se ve desde un entorno como tal? Bueno, tendríamos que tener una máquina virtual con Kali Linux, que sería nuestro escritorio de trabajo. Esa máquina virtual se comunicaría a través de Unix en otra máquina virtual, es decir, tenemos una máquina virtual con Kali Linux y otra máquina virtual con Unix, y con eso ya podemos navegar de forma segura desde el web que está indexado, que ha pasado por algún crawler de alguno de los buscadores privados o de estos que están saturados de perfilamiento de usuarios. Por supuesto, navegar en la Deep Web usando las herramientas apropiadas y navegar en la Dark Web de forma segura. Eso es lo que debe de ser la configuración mínima, mucho más allá de una VPN. Vamos, la VPN lo único que hace es cambiar de factotum, o sea, entregarle a otro la posibilidad de saber dónde estuvimos navegando. ¿A quién? Pues, al proveedor de VPN. Y hay proveedores de VPN documentados públicamente que entregan la información, no porque estemos haciendo algo malo, sino porque está violando el derecho a la privacidad y operadores de VPNs comerciales que entregan la información a las agencias y servicios de inteligencia. ¿Cómo se prepara este entorno o cómo se puede iniciar en un tema
de ir preparando las herramientas para una navegación segura, bueno, se necesita un virtualizador. Podemos ocupar VirtualBox, que es gratuito, que está disponible prácticamente para todos los sistemas operativos comerciales, incluyendo Windows. Eh, Podemos utilizar una máquina virtual ya lista de Kali Linux y desde ahí ejecutar todas las herramientas de OS Int y configurar ese Kali Linux para que utilice la máquina virtual de Unix como el gateway de salida. Entonces, con estas tres componentes de software que podemos bajar, creamos un entorno seguro. ¿Cómo se hace? Bueno, hay que entrar al sitio web primero del virtualizador, descargar en función del sistema operativo y hacerle clic, 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 clic para instalar. Entonces podemos instalar si tenemos una Windows, si tenemos una Mac o si tenemos algún Solaris o Debian. Yo en particular utilizo MX Linux que está basado en Debian y hay un instalador disponible de VirtualBox para mi sistema operativo. Eh, por supuesto, les decía, tenemos que descargar Unix, entonces hay que entrar a la página de Unix, ver la máquina virtual, ya viene disponible, empaquetada para VirtualBox, se descarga vamos, se baja Kali, que es el que estamos viendo en pantalla, y se baja, se descompacta y se carga en VirtualBox. Podemos utilizar, como viene compactada con extensión 7Z, podemos ocupar 7-Zip, que también es un software gratuito, para agregar la máquina virtual a VirtualBox. Y bueno, así se ve ya corriendo Kali Linux. De hecho, déjenme poner aquí en pantalla, me comentan si lo ven. Así se ve VirtualBox. Entonces podemos tener nuestro gateway de Unix y nuestro Kali Linux operando. Entonces se enciende el gateway y después se enciende el sistema operativo para poder hacer esta comunicación segura. Hay que configurar unos pequeños pasos de configuración. Lo que me desagrada eh, del es algo periodo, ¿no? sencillo de hacer. Que sea tan Bueno, comercial, ¿no? gracias. Si hay alguna duda, también, por favor, Daniel, avísanos. Entonces, así se ve Unix. Hay que entrar a la página unix.org, elegir la versión de VirtualBox apropiada y Ya descargar. estamos aquí cuando gusten. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Entonces, bueno, agregamos, después de descargar Unix a la VirtualBox, al software de hipervisualización. Simplemente es un archivo OVA, hay que darle doble clic, se instala y nos deja todo listo para poder funcionar. Y no sin antes comentarles, bueno, que toda la investigación dentro de estos fundamentos que se hagan en la recopilación de inteligencia de fuentes abiertas debe de tener en cuenta el marco jurídico, el uso ético y la legislación a la que estén inherentemente sujetos las personas en sus países de origen, ya sea en la Unión Europea o en las diferentes latitudes y longitudes de América Latina. Deben de asegurarse que esa recolección o ese análisis de información no vulnere derechos fundamentales y bueno, hay que tener siempre eh, una responsabilidad de veracidad en el análisis, en las fuentes que se estén ocupando y por supuesto aplicar juicio y criterio profesional y un código de conducta donde recomiendo echarle un ojito a los lineamientos de Bellingcat y Tracelab para prácticas responsables de investigaciones de OSINT. El mensaje con el que quiero que se queden es que la tecnología como tal es una herramienta, amplifica lo mejor y lo peor. La clave está en cómo decidimos usarla y cada quien decide cómo utiliza las herramientas que tiene a su alcance. Eso es lo que tenemos preparados para el día de hoy y ha sido un gusto comentar y compartir con ustedes.
Por favor, doctores, por favor, los que nos acompañan, el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial les pide que dejen sus correos electrónicos, por favor. Uno, dos, nos están haciendo un pedido muy especial, doctor Luis Ángel Ortega, Yo escucho. que si pudiera compartir su presentación Claro. con los que nos acompañan. Y luego no se olviden, suscríbanse al canal de YouTube Instituto Peruano de Inteligencia Artificial, Ciudadanía Digital abreviado, Instituto Peruano de Inteligencia Artificial, CD. Nosotros al mes tenemos 30 productos de inteligencia artificial y en materia de ciberseguridad tenemos total 6 ponentes en el instituto. De ellos, 5 son del hermano país de México, expertos muy cualificados, y todo nuestro trabajo en los meses de enero y de febrero van a ser certificados. Doctor Luis Ángel Ortega Gasca, siempre brindándonos una maravillosa presentación. Por favor, entre los que están, si tuvieran alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta, acá nos había escrito aquí, bueno, Jonel nos decía buenas noches, disculpe, su diapositiva lo podrá compartir. Ana Cecilia nos decía, cuando estaba en plena presentación, hola, estoy transcribiendo esta llamada con la extensión táctil, la inteligencia artificial. A ver, alguna Buena práctica. pregunta, alguna consulta, alguna duda. Buena práctica. Vamos a hacer esto, querido Daniel. A ver, los que estén ahorita en vivo, como bien dices, nos escriben sus correos electrónicos y les hacemos llegar la presentación. Y para los que no están ahorita en vivo, vamos a poner una Está con nosotros la doctora Heidi Piedad Hernández Iñigo. Muchísimas felicidades al doctor. Lo seguiré en redes. Mi correo electrónico, ahí nos está dando su correo electrónico. También está con nosotros otro integrante del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial, el doctor Juan Carlos Lázaro Guillermo. También está con nosotros, nos acompaña desde Arequipa, Christopher. Christopher Guillén también nos acompaña, integrante del instituto. El doctor dice que si pueden escribir sus correos electrónicos y él les va a hacer llegar la presentación. Recuerden que en el instituto el maestro tiene una presentación anterior. Una pregunta, maestro, por favor, ya que estamos en esto. Sí. ¿Qué tanto juega la literatura de la ciencia ficción, las novelas, ahora llevadas al cine, anteriormente llevadas a Hollywood y ahora llevadas a estas plataformas de inteligencia artificial y de redes sociales? Porque de alguna de otra forma nosotros mirábamos que en estas películas ya se anticipaba muchas de las cosas que usted el día de hoy nos ha presentado. Y ahora películas en base a inteligencia artificial. ¿Qué nos puede decir, maestro, al respecto? Es interesante la pregunta porque aquí no hay límite. Es decir, normalmente cuando tienes una meta, pues trazas un camino. Pero si preguntáramos al colectivo presente o al colectivo futuro, ¿cuál es la meta de la inteligencia artificial? Pues no existe como tal. Entonces, si no hay una meta, pues cualquier camino que uno tome es válido. Creo que estamos en esta etapa de descubrimiento de potencialidades y capacidades, por supuesto, de, del permitir que un uso de una herramienta, como platicábamos hace rato, sea determinado por la mano que la ejecuta. No, no existe la autoconciencia. Al final, eh, son matemáticas, son estadísticas, son conceptos de lenguajes de autómatas, de lenguajes formales que están inmersos, ahora sí, en un producto eh, popular. Vamos, inteligencia artificial como tal desde hace 20 años se podía comprar y había un solo líder que se llamaba IBM Watson y yo era funcionario de gobierno en ese entonces, era carísimo, o sea, era impagable, vamos.
Pero a partir de estas fechas que tú recuerdas muy bien, alrededor del 2020, si no estoy mal, Daniel, pues hay una democratización del acceso a las herramientas de inteligencia artificial y por tanto, pues todos podemos hacer uso y potencial de estos generadores de imágenes, generadores de ideas, buscadores automatizados masivos, convertidores de formatos. Digo, todos los días hay decenas de herramientas nuevas basadas en inteligencia artificial que nos permiten hacer más y mejores cosas. El punto está en cómo decide y en qué decide uno utilizar estas herramientas. Me atrevo a decir, por veo ahí el comentario de suscribirse al canal, hay que suscribirse al canal y darle clic en la campanita para recibir todas las notificaciones. Es lo primero que debemos de hacer para estar al pendiente de las interesantes publicaciones que vemos por acá. Y retomando el punto de la ficción hollywoodense, Daniel, pues yo creo que de momento tengo en mente Terminator, seguramente ustedes también, ese punto o ese destino o esa meta no está tan cercana, aunque en otro video que prepararemos para el mes entrante, en otra sesión, hablaremos de algunos usos militares que se le está dando ya a estos dispositivos, no solo para la inhibición de señales, como el ejemplo que platicábamos en esta charla, sino ya para la ejecución de acciones en el campo de batalla y por supuesto con las implicaciones a la vida humana que eso tiene implícito, Daniel. Muchas gracias, Luis. Para los que nos acompañan, con esto de la noticia del Atlas T y cómo lo están manejando las instituciones de los países más poderosos en el mundo, yo tuve la suerte de escuchar a un hombre octogenario mexicano, un académico, un intelectual, y este mexicano era lúcido. Lo que él decía, yo me quedé sorprendido por su nivel de información, la investigación que había realizado, eh, no nada de otro mundo, de ciencia ficción, fantasmórico, no, no. Era un mexicano, un académico, un intelectual bien lúcido, bien claro, y yo decía, ¿cómo hay hombres de la generación de hierro, de esa generación fantástica en México, que el instituto tiene bonitas relaciones? Y él era muy claro en lo que señalaba, era un video pequeño, corto, y a raíz de eso, ese mismo video yo vi que habían suplantado la identidad de este mexicano brillante y habían utilizado ese video, pero con otros audios, con otro tipo de información que no correspondía a la verdad. Ahora, la pregunta es, si los que se encargan de administrar, ya sea en YouTube, ya sea en TikTok, estos videos, de suministrarnos, de compartir en las redes, cómo llega a todo el mundo el tema de la suplantación de identidad ahora con herramientas de inteligencia artificial que ni siquiera advertimos en los nuevos equipos que nosotros compramos, no solamente está viniendo a nivel de aplicativo, a nivel de programa o a nivel ahora de hardware, que está viniendo los nuevos CPUs, los nuevos micros, pero con GNUs, una tecnología avanzada, y que nosotros ni siquiera lo estamos utilizando muy bien o debidamente, porque lamentablemente la formación ciudadana en el mundo para con las herramientas digitales y las competencias digitales, y qué decir, competencias y herramientas de inteligencia artificial, estamos nulos. Y esa va mi pregunta, maestro. ¿Cómo evitar la suplantación de identidad en nuestro mismo celular, en nuestra misma laptop, en nuestros mismos equipos personales, maestro Luis?
Fíjate que debe ser un sistema basado en la desconfianza. Es decir, con este advenimiento de las herramientas que tú bien mencionas, donde ya es muy difícil identificar qué sí es verdadero de lo que no es verdadero, pues esto nos está llevando a migrar de paradigma. Es decir, antes estábamos preocupados por tener el endpoint que te proteja del malware, y los ejemplos de malware que estuvimos platicando como referencia, pero ahorita las preocupaciones es- deberían estar migrando al uso indebido de mi imagen personal, al uso no autorizado o al clonado de una identidad corporativa, al uso de estas herramientas combinadas con la inteligencia de fuentes abiertas para entonces llegar al CFO o al financiero de una empresa y timarlo o orillarlo a depositar una cantidad de dinero obscena, eh, porque es la instrucción que está recibiendo de su jefe y porque no tiene los protocolos como empresa en su análisis de riesgo para poder corroborar mediante medios alternos, mediante un doble factor de autentificación, si lo queremos ver así, que las instrucciones recibidas son reales. Y está por otro lado la jurisdicción, Daniel. En el caso, por ejemplo, de un video clonado como el que comentabas de este investigador mexicano, independientemente de la temática que es harina de otro costal, eh, es muy difícil para una autoridad, por lo menos aquí en México, ya me comentarán en sus países, es muy difícil para alguna autoridad recibir una denuncia de un particular y pedir un takedown. Es el método, el adjetivo normalmente utilizado para pedir que se remueva un sitio web o una página o una publicación en Facebook que hacen mal uso de la información personal. O sea, es más fácil que la red social reciba directamente la petición y tal vez por IA o por un sistema automatizado tome consideraciones a que por lo menos el gobierno de la República pueda hacer un takedown de una publicación donde vemos a la presidenta invitando a invertir en no sé qué criptomoneda o en no sé qué acciones de una empresa que no tiene acciones públicas. Y bueno, son deepfakes muy bien hechos que son muy difíciles de detectar y por supuesto una misión muy difícil de que las autoridades, una autoridad municipal, una autoridad estatal, pueda echar abajo de una manera inmediata para no seguir causando daño y no seguir timando a, a los ciudadanos. Y bueno, eso estoy hablando de unas publicaciones donde se clona a una empresa, donde se clona a las autoridades o a funcionarios gubernamentales. Veíamos acá en México recientemente algunos blogs donde vemos al secretario de Seguridad haciendo narraciones, vamos, deepfakes muy bien hechos, ciencia ficción de acciones de seguridad y que no las echan abajo y les es eh, muy difícil porque surgen 10 copias con N variaciones casi indetectables. O sea, tendríamos que tener muchísimos recursos de cómputo a nivel nación para poder estar al pendiente de los actores de interés, ya ni se diga de la población en general. Entonces, tendremos que migrar hacia un nuevo paradigma donde la desconfianza sea la regla, donde a nivel casa, a nivel familia, tengamos palabras y conceptos de seguridad para todo, situaciones que nos puedan suceder, armados de una manera que sean indetectables, porque no sabemos si la persona que nos está hablando para decirnos que tiene secuestrado a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, lo está diciendo o no lo está diciendo. Tendríamos que migrar a la prueba de vida y en ese momento hacer el protocolo de seguridad acordado con las palabras o las frases de seguridad acordadas para ver si se trata o no se trata de un caso real. Y vamos, el reto al que están ahora
los ministerios públicos, los peritos, de poder aportar las pruebas en un expediente o poder nulificar las pruebas presentadas, pues también lleva a retos mayores. Todo el sistema judicial requiere un cambio de paradigma y una capacitación constante y un conjunto de herramientas que es a lo que nos está llevando el avance tecnológico. Entonces, no hay una solución fácil, Daniel, no hay una receta de cocina que ahorita podamos darles a todos y quedarnos en la tranquilidad. No, mi deber profesional y académico es decir que no hay una solución inmediata y que lo que tenemos que hacer es prepararnos porque riesgo que no se previene no se detiene. Muchas gracias, maestro Luis Ángel Ortega Gasca. Aquí en el Perú hemos tenido el hackeo y el ataque de instituciones públicas y privadas y realmente el tema de la ciberseguridad es muy importante en el mundo al día de hoy. Una vez más, recordarles que YouTube de los Estados Unidos nos ha comunicado que todos los videos de nuestro canal van a ser doblados a diferentes idiomas del mundo. Vamos a dar por clausurado este tercer ciclo año 2025 de este 48º Seminario Internacional que tuvo como título Fundamentos de la Inteligencia de Fuentes Abiertas o SIN. La misma que estuvo a cargo por el doctor Luis Ángel Ortega Gasca. Ustedes ya han podido darse cuenta que estamos frente a un especialista y a un experto en estos tópicos. Síganle en sus redes sociales. Él tiene una presentación en el mes anterior, en el mes de diciembre también nos va a acompañar y para el 2026 el instituto viene con un proyecto maravilloso en el tema de ciberseguridad. Al día de hoy nosotros contamos con 6 expertos internacionales. Un abrazo muy fuerte, maestro Luis Ángel Ortega Gasca, un abrazo bonito día, bonito esta semana, a 24 días de la Nochebuena, maestro. Gracias a todos los que nos han acompañado. Gracias todos y todas, un placer y estamos aquí a sus órdenes en el instituto.